Es precisamente titulado ¿Habrá juicio final? Pero antes de empezar el estudio, lógicamente, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos pedir, Señor, que el Espíritu Santo esté con nosotros, que tú nos ayudes a saber desgranar todo lo que nos quieres decir a través de tu palabra, y en este caso, en este tema tan importante. Bendícenos, Señor, que todo te lo pedimos por el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de si habrá un juicio final o no es un tema que muchísimas personas se han planteado a lo largo de su vida. Quizás ahora es el tiempo en que menos la gente se pregunta por esto, al menos en nuestra sociedad que está plagada de ateísmo o de gente agnóstica que ni se lo quiere plantear siquiera. Pero durante siglos atrás siempre la gente vivía con algo pensando de ¿qué pasará cuando nos muramos? ¿Pasaremos un juicio? ¿Qué va a pasar con nosotros? A pesar de todo, sí que es cierto que cuando una persona está muy bien y dice que yo no quiero saber nada de estas cosas, cuando llega el momento de que sus días están peligrando, porque se acortan ya por edad o por enfermedad, y saben que les queda poco para ir al ataúd o a las cenizas, entonces es cuando empiezan a plantearse algunos de ellos esta cuestión. ¿Habrá verdaderamente un juicio final? Vamos a ver qué nos habla la Biblia al respecto. Hay personas creyentes que dicen, si Dios es tan bueno, si Dios es amor, nos va a salvar a todos. Y allí pues caben todos los peores que han pasado por esta historia, u otros que sin ser tan peores también van a ser salvos. ¿Realmente esto es lo que nos enseña la palabra de Dios? Vamos a ver hoy con bastantes textos la situación de si hay un juicio final y si esto es así, ¿cómo funciona? Vamos a empezar con un texto en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La Biblia es muy clara, sí que vamos a pasar por un juicio. Dice, mientras estamos o estábamos en el cuerpo. Evidentemente, atención a esto, porque esto lo deberemos tratar en su momento, no se está refiriendo a que un etéreo dentro de nosotros, que somos nosotros mismos pero sin cuerpo, cuando nos morimos vamos a algún sitio y vamos a pasar por un juicio. Atención a este concepto. Mientras estábamos en el cuerpo es mientras estábamos vivos, haciendo cositas, vivitos y coleando, nunca mejor dicho. Ya iremos viendo cómo ese concepto de la inmortalidad del alma hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta, Biblia en mano, para demostrar que es mentira. Pero atención, sí que hay un juicio. Y todos pasaremos por ese tribunal. ¿Alguien se podrá escaquear de esto? ¿Podrá decir, no, yo no paso? No. Todos dice que vamos a comparecer. Busquemos otro texto en el libro de Gálatas, capítulo 6 y versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras una cosa en concreto, ¿qué vas a cosechar? ¿Otra cosa distinta? No, vas a cosechar lo que has sembrado. Con nuestras vidas va a pasar exactamente lo mismo. Lo que nosotros sembramos, eso cosecharemos. Por tanto, en el juicio va a haber una cosecha de lo que nosotros hayamos hecho, y solo eso ya iremos viendo más. Busquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, qué dijo Pablo acerca del juicio precisamente. Capítulo 24, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero,
Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿En qué momento está situando Pablo el juicio? Dice una palabra clave: juicio venidero. Por tanto, en los tiempos de Pablo había juicio de Dios para dictaminar si uno va a ser salvo o no. Dice juicio venidero, aún estaba en un futuro. Este concepto ya nos empieza a aclarar que cuando uno se muere no va directamente a las puertas del cielo y se encuentra con San Pedro con las llaves y le dice: sí, toma, entra. Y a otro le dice: no, tú te vas para abajo. No. Es muy distinta, porque ya nos damos cuenta la palabra que usa aquí: juicio venidero. A tal punto que Félix se asustó y ya te llamaré cuando tenga oportunidad de aquí un tiempo. Temor a enfrentarse con la realidad. Pablo, cuando hablaba, era muy claro y la gente sabía que ese hombre no estaba mintiendo, lo notaban. Pero luego cada uno decide si acepta o no acepta seguir a Dios. Ahora nos vamos a centrar en un libro que es el ya tan conocido y que tanto me gusta, libro de Daniel, capítulo 8, donde vamos a ver que antes del gran día del juicio habría otro juicio. ¿Cómo? ¿Habría otro juicio? ¿Qué estoy diciendo? Vamos a leerlo. Daniel capítulo 8, versículos del 12 al 14. Y a causa de la prevaricación, de la rebelión, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, se añadió, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Está hablando de un cierto poder. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Que se añadió, y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y diréis: ¿y esto qué tiene que ver con un juicio? Cuando se habla de santuario, de purificar el santuario, hemos de saber de qué está hablando. Se está haciendo referencia a todo el sistema sacerdotal que en todo el Antiguo Testamento el pueblo hebreo judío estaba desarrollando por orden divina. Y había un día en concreto, un día al año, que era conocido como el día del Yom Kippur. ¿Y qué pasaba en ese día? El día de la expiación. Expiar los pecados, limpiar los pecados. Era un día de juicio, donde todos los del pueblo guardaban un ayuno y un silencio absoluto, con temor y temblor, porque en ese día se juzgaba al pueblo de Dios, y si Dios aprobaba, quedaban limpios de los pecados de todo ese año, a través de un sistema que hacían de sacrificios diario, y una sola vez al año el sumo sacerdote pasaba del lugar santo, que era la parte más grande del santuario, luego del templo, del edificio también, pasaba al lugar santísimo, y allí esparcía una sangre sobre la tapa, el propiciatorio, sobre la tapa del arca de la alianza, simbolizando de que allí se iban a limpiar los pecados de todos. Ahora no voy a entrar en detalles en esto, pero era un día de juicio, y un juicio que empezaba por el pueblo de Dios, no por los otros pueblos. No me voy a adentrar en esto, porque dedicaremos todo un tema bastante amplio a profundizar en una profecía conocida como esto, la profecía de los 2300 días, que ya os digo una cuestión, equivalen a años. Y en ese periodo nos llevaba a un juicio cuando se terminara. Pero bien, esto os lo dejo aquí para otro estudio bíblico. Vamos ahora a seguir con el tema de hoy. En el mismo libro de Daniel se nos habla de quién compone este juicio. Sabéis que en todo juicio hay un juez, ¿no? O si no, ¿qué juicio sería?
Capítulo 7 de Daniel, versículos 9 y 10. Vamos a ver quién es este juez. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano, en mayúsculas de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Hay un juicio, y hay un juez que dice que es el anciano de días. Esta es la descripción que se da de Dios. Alguien eterno, quiero decir. Es una visión sobre alguien, como vemos a un anciano de días, pues quiere decir que tiene muchos años, ¿no? Y vestido de blanco, totalmente puro. Bien, es la simbología que se utiliza para Dios. Este es el juez. Luego matizaremos un poco esto, por eso, ¿eh? Mientras, en todo juicio, hay alguien que es un abogado, ¿no? ¿Quién es el abogado en este caso? Si buscamos en 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículos del 3 al 6, vamos a ver quién es este abogado. Quiero deciros una cosa, en los tiempos en que se escribió este texto, el abogado, sabéis que ahora hay un abogado, un fiscal, uno defiende, el otro acusa. En esos tiempos el abogado hacía las dos funciones. Presentaba todo, para acusar y para defender. Presentaba todo lo que podía. Vamos a ver quién cumple bíblicamente este papel. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que quiere Dios, ¿eh? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién es el que hace de mediador entre el juez y el que está allí para ser juzgado? Es Cristo, es Jesús. Él es ese abogado. Pero ya vemos, ¿qué nos dice aquí? Dios quiere que todo el mundo se salve. Eso es lo que quiere, eso es lo que va a pasar. Una cosa es lo que se quiere y la otra lo que va a pasar. Porque cada uno va a decidir lo que va a hacer con su vida, ¿no? Y eso lo tendrá que afrontar en el juicio. Si volvemos al libro de Daniel, no sé si os habéis fijado en un detalle importante. Se ha hablado de alguien, pero que no es una persona, son muchos. En un juicio falta alguien más. ¿Qué es lo que da la salsa a ese juicio? ¿Quién presenta lo que ha visto? ¿Los testigos? ¿Quiénes son los testigos en el juicio? Vamos a verlo. Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos que asisten delante de él, de Dios? Porque dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando quiere decir esto, que se empieza el juicio. Estos son los ángeles. ¿Quién asiste delante de Dios? ¿Quiénes son los ministros servidores de Dios? Los ángeles. Ellos son los testigos que van a hablar y van a presentar las pruebas de lo que nosotros hemos hecho. Por tanto, tengamos presente que ellos, ¿qué pruebas van a presentar? ¿Se lo van a inventar? ¿Van a decir, mira, este está bien? O este, uy, no, este me cae mal y... No, van a presentar pruebas. Si decimos esto, ¿qué implica? Que para que haya unas pruebas hay unos registros. Busquemos otro texto muy interesante.
en Apocalipsis 20:12. Y vamos a ver si no es interesante esto. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Dónde estaban escritas o registradas las cosas de cada persona? En los libros. Claro, en ese tiempo, para hablar de algún registro, solo había algo para apuntar, ¿no? Para escribir. Eran libros. Evidentemente ahora empezamos a ver, con las cámaras, que hay filmaciones, ¿no? Pero yo no sé qué sistema está utilizando el ángel que está a mi lado, grabándome a mí todo el día y la noche, al igual que a vosotros. Pero sé que de algún modo registra todo lo que yo hago. Pero no solo lo que yo hago, vamos a ver contextos también, que es lo que yo digo y lo que yo pienso. Esto no lo hace una cámara digital 3D ni lo que queráis, no. Pero en el registro de los ángeles, yo no sé qué sistema utilizan, pero lo hacen. Y con eso nosotros vamos a ser juzgados. ¿Cuántas cosas dejaríamos de hacer o de pensar si fuésemos conscientes que algún día tendremos que afrontar lo que en nosotros ha circulado o hemos dicho, si hemos de estar en presencia de Dios? ¿Qué cosas dejaríamos de hacer? ¿Cuántas cosas cambiaríamos? ¿Somos conscientes de eso? Ojalá tuviésemos eso más presente todos, ojalá. Ahora leamos en otro libro, también del Nuevo Testamento, el libro de Santiago, capítulo 2, porque hemos visto quién interviene en el juicio, pero en todo juicio, para que haya un juicio, ¿qué tenía que haber? Una ley, ¿no? Si no hay ley, ¿qué juicio va a haber? ¿En base a qué se te va a juzgar? Entonces, ahora leeremos este texto, Santiago 2, del 10 al 12. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Por qué? Porque la ley es un bloque, son 10 elementos distintos, pero es un bloque. Si transgredes uno, estás transgrediendo la ley, sea el que sea. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Y ya hemos visto cuál es esta ley. La ley de la libertad son los 10 mandamientos. Y alguien dirá, ¿cómo puede ser? Ley de la libertad, pero se me dicen, no harás esto, no harás lo otro. Porque esa es la verdadera libertad. Porque si hacemos lo contrario, somos esclavos del pecado y dejamos de ser libres para con Dios. Por eso es la ley de la libertad. Y ahora me pregunto, ¿y las personas que dicen de que no hace falta guardar la ley? ¿Para qué guardar el sábado? Esto es cosa de... No. Cualquiera que transgrede uno de los 10 se hace culpable de toda la ley. ¿Cómo puede decir alguien que los 10 mandamientos ya no hay que guardarlos porque Cristo los clavó en la cruz? ¡Qué cosa más absurda! Entonces, ¿para qué va a haber un juicio? Si la Biblia nos está diciendo continuamente que va a haber un juicio en base a la ley de Dios. Busquemos en el libro de Eclesiastés, ahora nos vamos al Antiguo Testamento, el capítulo 12. Vamos a leer un texto donde, dos versículos concretamente, versículos 13 y 14, donde veremos que es precisamente por lo que vamos a ser juzgados. Hemos dicho por lo que hagamos, por lo que hablemos, por lo que pensemos. Eso está registrado en la Biblia. Vamos a verlo. Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Cosas encubiertas. No solo lo que hacemos a escondidas cuando no nos ve nadie, o creemos que no nos ve nadie, sino algo encubierto son también nuestros pensamientos. Todo va a ser manifestado en ese juicio, todo. Y ahora volvamos al Nuevo Testamento en el libro de Hebreos y busquemos el capítulo 10, donde se nos dice que hay una causa principal de condenación. ¿Puede ser que haya una causa que sea muy concreta de condenación? Condenación quiere decir no ser salvo, cuidado. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El rechazo, no quiero saber nada de que Cristo vino a morir en la cruz para salvarme. Me importa un bledo. ¿Sí? Pues si tú has tenido la oportunidad de conocer que Cristo vino especialmente a pasarlo fatal por nosotros, aparte de enseñarnos a vivir, y además a morir para que fuésemos salvos, si no quieres saber nada de eso, si Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿cómo podemos esperar ser salvos? Si no queremos estar conectados a la fuente de vida que es Él. Estamos determinados a morir entonces. No podemos rechazar el sacrificio expiatorio de Cristo por nosotros. Si hacemos eso, acabóse. No hay más. Por tanto, estas personas que creen que Jesús vino solo a andar por la tierra, que era un hombre más, o era un hippie, o una persona con muy buenos sentimientos y que enseñó a vivir y ya está, o que luego se fue camino a la India o se fue camino a no sé dónde y tuvo hijos y demás, están siendo engañados. Tristemente están siendo engañados. Porque nada de esto es verdad. Pero al diablo le interesa que pensemos que realmente Jesús era un hombre más. Que Jesús no era Dios como él aseveró a ser. Porque entonces, ¿de qué serviría todo lo que hizo? Si nosotros no aceptamos que Cristo murió en la cruz, y Cristo resucitó y se fue, y volverá, y nosotros vamos a pasar por un juicio, lo tenemos claro, Si hemos conocido la verdad, lo tenemos claro. Vamos ahora a buscar un texto en Apocalipsis, un libro que a mucha gente le hace temor solo leer. Uy, Apocalipsis, esto, wow, tiene que ser... Apocalipsis quiere decir revelación. O sea, que es revelar algo que iba a acontecer. Vamos a ver qué interesante es lo que nos dice el capítulo 22, cuando nos dice que, claro, en todo juicio, ¿qué pasa? Hay una sentencia, golpe de martillo, y se decreta algo, ¿no? Vale, ahora dicen, a ver, tú, fulanito tal, sentenciado. O, vale, tú, tal, salvo. Pero ahora pongamos que me dicen sentenciado. Podré decir, señor juez, no estoy de acuerdo, porque lo que usted ha presentado de pruebas se lo ha inventado. ¿Podremos hacer eso cuando habrá todos los registros de nosotros tan claros? Fijémonos en si nosotros podremos hacer eso de un modo muy claro. Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Ya no hay posibilidad de cambio. Lo determinado, determinado está. Es más, os diré que este texto pasa en un momento muy concreto. A veces nos imaginamos que, bueno, una vez muertos me plantaré delante de Dios allí, se me va a juzgar y me dirán tú para acá o tú para allá.
¿Va a ser así realmente? Iremos viendo más textos donde esto no sucede exactamente así. Hay un juicio que ya se está desarrollando en el cielo. Y es a partir del 22 de octubre de 1844, y eso tiene implicación con la profecía de los 2300 días, cuando eso ya está sucediendo. Pero llega un momento en que el Evangelio ha sido predicado a todo el mundo, la verdad del sábado, y el descubrimiento a la gente públicamente de que la inmortalidad del alma es una gran mentira satánica. Y llega un momento en que todo el mundo habrá tomado su decisión: ¿acepto seguir a Dios y sus mandamientos o prefiero la marca de la bestia, observando el domingo por lo que sea? Llega un momento, cuando este juicio termina, que ha empezado por el pueblo de Dios, y ahora iremos viendo aún más textos sobre eso, que la gente ya no tiene opción de pasarse de bando, porque al final solo habrá dos bandos en este mundo: el de los que van a ser salvos y los que no, que aún estarán vivos cuando Cristo vuelva. Y en esos momentos ya no hay posibilidades de cambio. El que es justo sigue siendo justo y el que no, no. Y atención, porque esos que estén vivos, esperando el retorno de Cristo, lo van a pasar muy mal, porque estarán siendo perseguidos a muerte, porque el decreto que va a surgir del papado y del falso Mesías, o sea, Satanás haciéndose pasar por Jesús, que habrá venido a la tierra, que habrá convencido a todo el mundo de que habrá 1000 años de paz, y todo eso se va a ir al traste en un momento. Él va a decretar la pena de muerte sobre los observadores del sábado, y va a haber la peor persecución religiosa de la historia. Y en esos momentos, los que estén siendo perseguidos a muerte serán liberados por el pueblo de Dios, no sufrirán daño alguno y van a ser sustentados por Dios. Y esos son los que van a ser los 144.000 sellados, los que estando vivos esperen el retorno de Cristo y lo vean volver. Ellen White decía: procurad ser de los 144.000, y ya podemos procurarlo, porque esto se está acercando. Y para ser de esos, debemos pulir nuestros caracteres totalmente, porque no tendrán mancha. Si tenemos mancha, si tenemos algún pecadillo de esos que no seremos de ese grupo. Y esos van a ser un grupo privilegiado especialmente por Dios, cuando todo haya terminado. Pero bien, me iré cambiando de tema, volvamos al asunto. Jeremías capítulo 8. Si no podemos quejarnos del resultado porque va a ser obvio, porque han habido evidencias muy claras, testimoniales, vamos a ver precisamente la gente que no va a ser salva, cuál va a ser su reacción. En el libro de Jeremías se nos dice ese tipo de reacción. Capítulo 8 y versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Esto es una lamentación. No tiene nada de alegría, ¿verdad? Porque la persona, cuando se dé cuenta de que se pierde la eternidad, sin maldad alguna, sin muerte, sin nada de malo, absolutamente nada, sino todo lo mejor y más, al lado de Dios, es para tirarse de los pelos, ¿verdad? Pues bien, este va a ser el lamento de ellos. Pero en cambio, se nos describe también en Apocalipsis, capítulo 15, la reacción del otro grupo, de los redimidos, de los que van a ser salvos. Capítulo 15 de Apocalipsis, versículos del 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, impresionante esto, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Está hablando de ese grupo selecto que no ha aceptado la marca de la bestia, ese 666, ese domingo como día de reposo. Han vencido al papado, y no a base de bofetadas,
sino por su fe. Y estos son los salvos, y están en ese mar de vidrio tan extraño mezclado con fuego. Es algo que el profeta intenta describir lo que ve, y cómo lo expresa, lo mejor que puede, porque eso no es algo que nosotros hayamos visto jamás en esta tierra. Con las arpas de Dios, con instrumentos suaves. Aquí no lo está diciendo con baterías y guitarras eléctricas y rocks cristianos. No, no, no. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, o sea, de Jesús, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Estos no están tristes, ¿eh? Estos están muy bien, porque gozan al lado de Dios de la eternidad en paz y alegría. Y esto es lo que podemos perdernos si no andamos como debemos andar. Leamos ahora en el libro de Romanos, capítulo 8, el versículo 1. Vamos a ver cómo estarán delante del tribunal de Dios los que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. No hay. Somos salvos. ¿Y por qué somos salvos? Pues porque estamos en Cristo Jesús. Esta es la diferencia. Y ahora leamos en 2 de Corintios, capítulo 6 y versículo 2. ¿Cuándo debemos aprovechar la salvación que Dios nos ofrece? Cuando sea viejo ya la cogeré. O bueno, primero quiero disfrutar de esto, de lo otro, y hacer no sé qué y no sé cuánto, y después ya la... ¿Sí? ¿Eso es pensar inteligentemente? Vamos a ver qué nos dice el texto. 2 de Corintios 6:2. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Por qué ahora, cuando sabemos las cosas? ¿Nosotros somos dueños de nuestra vida? Yo puedo decir, mira, voy a vivir 100 años más, porque sí, por guapo. Bueno, puedo decirlo, otra cosa es que eso lo cumpla, ¿verdad? Nosotros no somos dueños de nuestro tiempo. No podemos prolongar la salvación de Dios, porque si me muero de aquí a un rato y no he querido la salvación de Dios pensando que de aquí a un tiempo sí, pues ¿qué me va a pasar? ¿Qué me voy a perder? Por tanto, no podemos jugar con nuestra salvación. Es mucho lo que hay en juego. Y ahora quisiera que analizásemos unos cuantos textos bíblicos que nos dan detalles sobre este tipo de juicio. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 13. El texto nos dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Toda la obra va a ser revelada, todo va a aparecer en ese juicio. Y el fuego la revelará, el fuego la probará. Cuidado, ¿de qué nos está hablando aquí? El fuego es purificador, ¿no? El fuego limpia. Con el fuego se utiliza la limpieza según qué gran metal, ¿no? Esto es interesante, porque si el fuego va a probarlo todo, ¿a qué fuego se está refiriendo? ¿A que todo el mundo va a ser los malos destruidos por fuego y ya está? ¿Cómo va a venir Jesús a la tierra? Hay un texto bíblico que dice que Jesús en su regreso vendrá como un fuego abrasador. Si Jesús viene como un fuego abrasador, donde dice que todos los elementos ardiendo serán deshechos, etcétera, etcétera, quiere decir
de que quien soporte en esos momentos, estando vivo, el regreso de Jesús, ese va a ser salvo. Se va a evitar que él sufra eso. Pero los que no, que estén vivos en ese momento, el fuego los va a destruir. Porque no podrán con el resplandor de Jesús cuando vuelva. Luego, más tarde, habrá otro fuego, sí. Y una destrucción más, sí. Pero eso será después de 1000 años. Y esto lo seguiremos estudiando con más detalle en su momento. El infierno no es algo que está ardiendo ya ahora, ¿eh? No, no. El infierno será 1000 años después del regreso de Jesús, del auténtico. Y allí se va a pagar a cada uno para siempre, definitivamente, con sus obras. Y ese fuego no va a ser eterno. Oh, hay textos que dicen, sí, leámoslos bien, porque dicen que los resultados van a ser eternos de ese fuego, no que el fuego esté quemando siempre, con la tortura que eso implicaría. Haber vivido algunos 20 años, otros 80, vale, unos muy poco malos, otros mucho más malos, al final ninguno de estos salvos, y por ese periodo de pocos años van a pagar la eternidad, que no nos podemos ni imaginar mentalmente esa cantidad de tiempo sufriendo como quién sabe qué. Si ese Dios es amor, vaya pena de Dios, ¿eh? Ese es un concepto católico que algunas religiones, también teóricamente cristianas, han cogido como suyo. Pero eso es una mala interpretación de los textos bíblicos. Ya estudiaremos a fondo todo esto en su momento también. Otro texto más. Hebreos capítulo 10, versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Atención a esto, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Quiere decir que va a juzgar a todos en un principio? No, va a juzgar a su pueblo. Por tanto, esto quiere decir que juzgar a su pueblo, nosotros podemos decir, yo siempre he estado al lado de Dios y tal. Pero cuidado, porque de los registros del cielo, nuestro nombre puede ser quitado de ese libro de la vida que nos hablaba Daniel. No quiere decir que, mira, porque ya he hecho el bautismo y he seguido a Cristo, ya estoy salvo descaradamente. No, porque me puedo apartar. Y a veces yendo a la iglesia cada sábado y creyendo que lo hago todo, y resulta que en verdad no estoy funcionando bien. Y yo lo debería saber si ese es el caso. Y me voy a perder si no quiero hacer cambios en mi vida. No vale convivir un adventismo nominal o un cristianismo nominal. No, no, hay que vivirlo de verdad. Y si no lo hacemos, ese juicio que empieza por el pueblo de Dios, de los que hemos profesado ser creyentes, podemos quedarnos al margen y ser perdidos también. Busquemos también otro texto más. En Mateo, capítulo 16 y versículo 27. Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vendrá en la gloria de su Padre, o sea con Dios Padre, con sus ángeles. No solo viene Cristo, viene Dios Padre y vienen los ángeles de Dios. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Cuando Él venga, en su segunda venida, dará lo que corresponde a cada uno. Pero cuidado, iremos viendo más detalles, donde no quiere decir que automáticamente, mira, este se va a quemar durante no sé cuánto tiempo y ahora este se va a salvar ya y pam. Hay matices en todo esto. Cuando Él viene, paga cada uno con su obra, claro, porque unos son salvos y otros no. Unos son llevados con Él al cielo por 1000 años y los otros permanecen o muertos porque no han resucitado para la salvación, o mueren fulminados cuando Cristo vuelve. Y estos reciben su paga. Y no va a ser la paga definitiva, porque hay más después de 1000 años. Pero hay unos que sí, ya son salvos.
Vamos a ver más textos. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto eran palabras de Jesús reveladas al apóstol Juan en Apocalipsis. Dice que él vendría en breve, pronto, y su galardón con él, para recompensar a cada uno según sea su obra. Para recompensar a cada uno según sea su obra, quiere decir que evidentemente hay distintos tipos de recompensa, ¿eh? ¿Todos los salvados gozarán de lo mismo? Unos se han sacrificado mucho por dar el Evangelio, otros son de esos que van a ser salvos por los pelos, pero van a ser salvos. ¿Dios pagará igual a unos que a otros en esto? Ya lo iremos viendo también todo esto. Leamos ahora en Mateo capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, lo que hayamos hecho y las palabras también. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y esto lo dijo Jesús. Él hablaba de este juicio venidero. Leamos ahora Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Las palabras del apóstol Pedro son muy claras. ¿El juicio por quién empieza? Por la casa de Dios. Por los que durante toda la historia, desde Adán hasta el último que esté vivo cuando Cristo vuelva, que teóricamente han seguido a Dios, son pueblo de Dios, por ellos empieza el juicio, no por los otros. No va a empezar por Caín el juicio, ni por los que fueron descendientes suyos que fueron hacia el mal, ni etcétera, etcétera, así durante toda la historia. Empieza por el juicio, ¿por quién? Por el pueblo de Dios. Esto nos debería hacer pensar mucho, ¿eh? Porque si nosotros decimos que somos cristianos, el juicio va a empezar ya por ese pueblo, y ese juicio ya empezó. Y veremos que empezó en 1844. Y esto no es una invención, ya lo iremos viendo en su momento. Porque no sabemos si nuestros nombres se están acercando en ese juicio que ya se está haciendo. No lo sabemos. No sabemos si van por la generación anterior o la otra, pero Cristo va a volver pronto. Quiere decir de que el juicio se está terminando. Y cuando se termine va a volver. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Y es el primer mensaje del conocido como el mensaje de los tres ángeles, que la Iglesia Adventista tan distintivamente ostenta. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto que era profecía en su tiempo, porque aún no se había cumplido, y que nos daba la señal de la profecía de los 2300 días, que cuando llegase el día del Yom Kippur, cuando finalizaran esos 2300 años, un 22 de octubre coincidía con el día del Yom Kippur, de expiación. ¿Qué pasaba? Que la hora del juicio ya había llegado. Allí empezaba el juicio sobre el pueblo de Dios. Allí empezó el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del cielo. No en el lugar santo en el primer apartado, pasó al lugar santísimo. Allí empezaba ese juicio. Y ahí está Cristo juzgándonos. Casi nada, ¿eh? Pero ya veis qué relación entre el juicio.
porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿De qué nos está hablando aquí? De la creación. Está vinculando el juicio en un período con la creación. ¿Qué pasó en la época de 1840? ¿Qué salió alrededor de esos años? ¿No surgió una teoría llamada de la evolución? Sí, curioso, ¿eh? Pues en esos momentos la profecía iba a hablar, porque el juicio de Dios, del Creador, estaba aquí para empezar. Y eso implica algo más importante. Con la creación, que nos remite este texto, nos remite a él, ¿qué había? El Creador, ¿qué hizo? Creó en 6 días, ¿no? ¿Y el séptimo qué hizo? Reposó. El sábado. Mirad qué vinculación, entre el juicio y el sábado. Hay que observarlo, no son bromas. Leamos otro texto más. En Juan, capítulo 5, el Evangelio de Juan. Vamos a leer unos cuantos versículos aquí. Empezaremos por el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Antes hemos dicho que Dios es el que estaba sentado como juez, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Jesús vence en la cruz. Y toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, nos dicen los textos bíblicos. Hasta el punto que Dios Padre, ¿a quién le da el juicio? Al Hijo. Jesús mismo es el que nos juzga. Hace de abogado y de juez. Lo hace todo Él. Este texto es muy, muy importante. Pero bien, ¿esto nos tiene que asustar? Nos tiene que asustar que alguien que ha venido a dar la vida por mí, por ti, por cualquiera de vosotros, que sea mi juez. Esto quiere decir que me ama de una forma inexpresable. Porque siendo Dios, hacer esto por mí, y Él me va a juzgar, pues caray, si no es garantía que me quiere, que haya venido a morir por mí, mejor juez que ese no voy a tener, ¿eh? Tengamos eso presente. Leamos también el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y estas son palabras de Jesús. Si creemos en Él y al que Él envió, obtendremos la vida eterna. Creer implica no solo un conocimiento intelectual, implica seguirlo, por supuesto. Pero ya veis, es importante saber lo que dijo y hizo Jesús, para que no nos engañen, porque Él habló de todo esto. Esto es muy interesante, ¿eh? Jesús no hizo otra cosa, hizo esto y dijo esto. Más versículos, el 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Dios Padre le dice a Jesucristo que haga esto, porque es también Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque nos comprende. Imaginad si es importante la bondad de Dios, que da el papel de juzgar a quien ha pasado por ser hombre y no solo se ha quedado con ser Dios, que puede entender más o menos o de un modo distinto, pero no puede captar como un hombre mismo cómo vivimos nosotros, con qué nos enfrentamos cada día, con toda esa carga de maldad. Jesús sí. Eso aún es más garantía de que vamos a ser juzgados muy justamente y con amor, con misericordia. Leamos también el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nos está hablando de la resurrección. ¿Cómo si nosotros al morir nos vamos al cielo, infierno, purgatorio o a donde sea? Porque hemos de resucitar después. Si ya se nos ha dado la paga cuando hemos muerto, ¿no veis que esto es absurdo? Habrá una resurrección. Por eso deberemos hablar del estado de los muertos.
porque esa gran mentira de que cuando nos morimos vamos a algún sitio está tirando por tierra los textos bíblicos tan claros. Leamos también ahora versículos del 39 al 47. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y estas son palabras de Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús, yo me imagino cuando pronunciaba estas palabras, debería estar partido de corazón, porque dice que aunque Él haga todo esto y que las Escrituras hablen de Él, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Viene a pasarlo mal y a morir por nosotros y lo rechazamos. Qué dolor debería tener Cristo en su corazón. Qué dolor. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Esto es una profecía, ¿eh? Porque habría gente que se diría que eran Mesías y los seguirían, y así fue. Pero se está refiriendo a alguien que vendrá haciéndose pasar por Jesús, y a ese sí van a recibir, y va a caer casi todo el mundo cristiano, entre comillas, y el resto del mundo también. Si nosotros no sabemos las creencias que aquí nos pone, por eso nos dice Jesús, escudriñar las Escrituras, para que no nos engañen. ¿Entendéis? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Interesante esto, ¿eh? Hay quien os acusa. ¿Cómo? Jesús no nos va a acusar delante del Padre. ¿Hay quien nos acusa? Vamos a ver quién es. Moisés. ¿Cómo? Es en quien tenéis vuestra esperanza. Él estaba hablando a los judíos, que lo rechazaron. Todos esos fariseos, etcétera, etcétera. Dice que él no los iba a acusar, que se encargaría Moisés de acusarlos. ¿Cómo? Vamos a terminar de leer. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Moisés escribió del Mesías. Si rechazaban los escritos de Moisés aplicándolo a él, quien los iba a condenar eran esos escritos, porque con una evidencia no quisieron saberla, y por eso rechazaron a Cristo. Esto es impresionante. ¿Y qué escribió Moisés de él? Escribió profecías, sí, pero escribió algo importante por lo que íbamos a ser juzgados. ¿Qué se le dio a Moisés? Los 10 mandamientos. Por eso, si rechazamos que hay que guardarlos y rechazamos el papel de Cristo que ya estaba profetizado, no podemos ser salvos. Eso nos va a acusar a nosotros. Nosotros mismos nos autoperderemos porque nos autoexcluimos de la salvación. Esa es la condenación. Leamos ahora en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Atención a estas palabras que he querido incluir aquí. No las he escrito yo, las estuvo escribiendo el apóstol Pablo. Ahora vamos a hacer una pequeña vertiente sobre el apartado del juicio. Nosotros también nos elegimos como jueces, ¿eh? ¿Con qué derecho nos elegimos como jueces cuando nos comparamos entre nosotros y yo siempre soy mejor que tú? No sé por qué.
Alguna cosa tuya admiraré, pero normalmente yo soy mejor que tú en esto, en lo otro. Y a ese que me ha hecho eso, bueno, yo mucho más mejor, seguro. Ya veis las palabras. Cuidado, Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? De Dios. Él nos guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios va a ser justo, porque Él es justo, como los mandamientos, tal como vimos en esos momentos. Ya veis si es importante. Nosotros mismos atesoramos la ira que se nos va a aplicar. Somos nosotros, Que seamos salvos o perdidos no va a ser culpa de Dios, va a ser nuestra, o va a ser causa nuestra. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Debemos buscar eso, No gloria y honra de los hombres, sino la de Dios, e inmortalidad. Atención a este texto, que lo leemos y no nos damos cuenta. Si debemos buscar la inmortalidad, ¿quiere decir que somos inmortales? Si fuésemos inmortales, ¿para qué hemos de buscar la inmortalidad? Aquí no nos habla de la inmortalidad del alma, La inmortalidad la da Dios, no la tenemos innata. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, y también el griego, aquí no se escapa nadie. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Aquí hay para todos. Y en este caso es lo positivo. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Nosotros sí, este es de esta etnia, este es de esta raza, este no sé qué. No, para Dios todos somos hombres, humanos. Él es justo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Interesante este texto, Habrá gente que habrá vivido sin ley, no la habrá conocido, pero la verdad es que habrán hecho todo lo contrario a lo bueno. Pero otros hemos conocido la ley y hemos pecado. Por la ley vamos a ser juzgados. Entonces la gente que no ha conocido la palabra de Dios, de a saber de qué país, en qué año, ¿cómo va a ser juzgada? ¿Va a ser perdida irremisiblemente porque no ha conocido a Jesús? No. No. Porque Él va a juzgar, como dicen otros textos, conforme a su conciencia. Dios va a ser justo hasta en esto. Nosotros podríamos decir, mira, si no has creído en Jesús ya directamente te vas a la porra. No, no, no. Si no has conocido, Dios te va a juzgar por tu conciencia. Porque tú sabes en el fondo lo que está bien y lo que está mal, porque la ley está escrita también en los corazones. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, los que escuchan, sino los hacedores de la ley serán justificados. De nada sirve oír y ya está. No, no, hay que hacer. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, habla de los que no eran judíos, todo el resto que no era creyente, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Tienen su conciencia? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles
o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo, es Jesús el que juzga, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, a su buena nueva. En estos pocos versículos, qué detalles tan impresionantes llega a dar. Por tanto, ya vemos la importancia de conocer y hacer. Pero a los que no lo han hecho, Dios juzgará justamente. Todos sus juicios van a ser justos. Y a los que no han conocido igual. Ahora leamos también en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 8. Y de esto hemos hablado mucho en las últimas conferencias del gran engaño. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Tuvo que causar el diluvio, porque el hombre había llegado al colmo de la maldad irremisiblemente, ya no volvía atrás. Pero atención a este otro versículo tan corto que viene después. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Alguien quería seguir a Dios y Dios tuvo misericordia. Ya vimos el relato del diluvio, cómo funcionó, con el mundo antediluviano y postdiluviano. Misericordia divina. Dios escogió a 8 personas que pudo rescatar de allí. Y por eso estamos nosotros aquí, porque venimos de ellos. Pero mirad, los juicios de Dios siempre son justos. Si alguien verdaderamente, él cree que considera que vale la pena que sean salvos porque aceptan a Él como su Salvador, Él los va a salvar, por supuesto. No es injusto Dios, no. Pero eso tengamos presente. Hay gente que dice: Dios, ¿cómo va a aplicar justicia así? Si es un Dios vengativo, ya no es Dios ni es nada. Este Dios no lo quiero. Recordemos el pasado, porque si eso es un hecho, y lo es, va a haber el otro juicio y va a haber todo lo que la Biblia habla. Hay gente que dice: el Antiguo Testamento, ese Dios yo no lo quiero, es solo vengativo, iras y no sé qué, porque no se enteran. No investigan y no se enteran del significado de cada cosa, ni el porqué de las cosas. Y no quieren seguir a Dios a tope porque saben que tienen que hacer cambios en su vida. Y entonces hay que buscar excusas y no investigar a fondo. Y aceptar los rumores que uno ha escrito sobre este texto o lo otro para tirar por tierra esto como un Dios malo. Pues estas personas que busquen de verdad y se darán cuenta que la están pifiando de arriba abajo. Porque en el Nuevo Testamento, es el Nuevo Testamento que, el Dios del Nuevo Testamento es tan distinto, es donde más textos hay sobre el juicio de Dios, más que en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué percepciones tan equivocadas hay? Y Jesús mismo habló del juicio. O se estudian las Escrituras de verdad y pidiéndole a Dios entendimiento, o no nos vamos a enterar de nada y nos vamos a perder por tontos. Fuimos advertidos, una vez el mundo fue destruido por agua. Hizo un pacto Dios poniendo el arco en las nubes, el arco iris. No volverá a ser destruido por agua, pero va a ser destruido por fuego. Esta es la segunda destrucción del mundo y definitiva. Leamos ahora en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 5 al 9. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos.
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios es muy claro, ¿eh? Y esto está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo. Y son palabras del apóstol Pedro que estuvo con Jesús. Va a haber ese juicio y va a haber esa destrucción. Y estamos más que avisados. Y nosotros haciéndonos el sueco. No. Podemos enterarnos si buscamos la verdad. No nos conformemos con lo que nos dicen que pone aquí y parece que diga. No. La verdad hay que buscarla. Y eso implica horas de estudio, en vez de perder el tiempo con otras cosas. Pero claro, es más fácil ir pasando el tiempo, ¿verdad? Pues bien, ya veis. Y ahora ya vamos a finalizar con dos textos. Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21. Vamos a destacar alguno en concreto. Y es algo que es una lección impresionante. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es obvio, con unos tienes más afinidad que con otros, pero hay que amar a todos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Al tanto con ser perezoso, ser vago. Si hay que hacer algo, hay que hacerlo. Nos hemos de poner las pilas. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza de que va a volver y vamos a ser salvos. Sufridos en la tribulación, porque lo vamos a pasar mal por seguir a Jesús. No pensemos que, mira, voy a seguir a Jesús y Jesús me va a beneficiar con millones de euros, de dólares o de no sé qué, y voy a vivir. No, puede ser que Dios otorgue eso, pero lo más fácil es que por seguir a Jesús, y más en el tiempo hacia el que vamos, que ya es el final de la historia, vamos a sufrir persecución. Pero, ¿de qué modo la hemos de sufrir la tribulación? Sufridos, aguantando. Constantes en la oración. Constantes en la oración porque es lo que nos aguanta. ¿Por qué Cristo aguantó tanto? Porque aguantó debido a su comunión tan íntima orando con Dios. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Y estas son palabras del apóstol Pablo. Y diréis, bueno, ¿y él qué tenía que saber de esto? ¿Lo soltaba este rollo así y ya está? No, él sabía de qué hablaba, porque él había sufrido esto en su propia piel. Y sabía lo que pasó Jesús y lo que pasó Esteban, porque él estaba presente en esos momentos. Es muy fuerte. Él estaba hablando por experiencia. Y ya veis, ¿por qué nos dice todo esto? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Es interesante, ¿eh? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es justo. Si nosotros tuviésemos que aplicar justicia, si alguien nos ha hecho algo muy malo, ¿qué vamos a hacer con nuestro furor? Pues eliminarlo. O lo vamos a maltratar peor aún que lo que nos ha hecho a nosotros. Esta es la justicia que a veces queremos aplicar con momentos de rabia, ¿no? Por eso nos dice, vosotros tranquilos, dejad la justicia a Dios, que Él medirá justamente todas las cosas y sabe qué justicia debe aplicar.
no la nuestra. Dejémoslo a Él. Pero ¿por qué nos está diciendo que no maldigamos a los otros si nos hablan contra nosotros, nos hacen daño, y que encima ayudemos, etcétera? Por un motivo muy claro. Si nosotros no perdonamos a los demás, no vivimos en paz. Y ese sentimiento va siendo como una carcoma dentro nuestro. Y va a afectar nuestro carácter. Lo va a afectar. Y no es solo nuestro carácter, sino que va a afectar nuestra salud. Porque el generar pensamientos contrarios a alguien, de rabia, de no perdón, va a hacer que nuestro organismo quede afectado. Porque generamos unas sustancias químicas que van a distintas partes de nuestro organismo. ¿Y qué va a implicar eso? Pues sencillamente enfermedad. Que muramos antes y encima estando mal. Y hará que nuestro carácter no sea para estar con los demás dándoles el Evangelio. Si queremos ser cristianos, debemos ser como Cristo. Si no, no tiene sentido ser cristiano. Por eso debemos pulirnos en todos los sentidos. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a ello. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale una patada. ¿Eso pone el texto? No. Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estas palabras son de un gran cristiano, casi inigualable. Él se asemejaba a Cristo mucho. ¿Cristo qué hizo? ¿Maldijo a los que le hacían las mil y una? Haciéndole de todo y sin merecer absolutamente nada, porque Él sí que no ha merecido nada de malo. ¿Y nosotros, que somos menos y pecadores, vamos a despotricar contra los otros? ¿Vamos a injuriarlos? ¿Vamos a bofetearlos? ¿Vamos a lo que sea como reprimenda? No. Entonces, si este es el carácter de Cristo, y dice que Cristo es igual al Padre, ¿nos damos cuenta de la importancia de que estamos teniendo en la cabeza cuando decimos, oh, es que Dios juzgará y eso es un Dios vengativo y tal? Cuando Dios aplica un juicio es porque es justo y lo hace con toda su misericordia y amor, porque no le queda otra cosa que hacer. No hay más. ¿Creéis que Dios destruyó Sodoma y Gomorra saltando de alegría? ¿Creéis que destruyó al mundo antediluviano cantando? No. Estaba dolido. Dios es amor, dice el texto. Pero el amor y la justicia van unidos. Y la justicia y la misericordia también. Dios justamente va a aplicar los juicios. Dejémoslo a Él. Él hará. Nosotros no conocemos a veces los procederes de las personas, no conocemos lo que piensan en el fondo por cuando hacen una cuestión. Nosotros ya nos montamos toda una película. Él sabe lo que hay aquí dentro de cada persona. A veces se han mostrado imágenes, y yo recordaré montajes fotográficos que se han hecho pruebas, de un soldado con una pistola o un rifle hacia abajo, y todo el mundo, mira, ves, lleva el arma hacia abajo y tal. Luego empiezan a ampliar la fotografía y se ve que debajo había una persona que iban a dispararla. ¡Ostras! Pero luego resulta que terminan ampliando y resulta que lo va a salvar. Pero curiosamente llevaba el arma por allí así. Y nosotros ya montándonos toda una película de lo... Dios sabe los motivos. Dios sabe el interior de cada corazón. Él juzgará. Dejémosle a Él. Y vamos a terminar con un texto. Porque a veces hablar de juicio a la gente le parece terrible, ¿no? Bien, terrible. ¿Por qué tan terrible? Si nosotros seguimos a Dios de todo corazón, siendo cristianos de verdad, estemos tranquilos. Jesús vino a salvarnos. ¿O no vino a salvarnos? ¿Vino a condenarnos Jesús? Hay un texto por excelencia que se halla en el libro, el Evangelio de Juan, capítulo 3, que tantas veces se dice que es el resumen de toda la Biblia. Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Este es Dios. Este es Dios. Pero no nos conformemos con terminar en el versículo 16. Leamos hasta el 21. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Cristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Para mí son textos preciosos y me están demostrando que Dios va a juzgar justamente y que yo no he de tener temor a ese juicio si estoy aceptando a Cristo como mi Salvador. Y Dios Padre envió a su Hijo para salvarme, no para condenarme. Tengamos eso presente. Los juicios de Dios van a ser justos, pero vamos a pasar todos por un juicio, y no de cuerpo presente, porque el juicio ya ha empezado y nosotros no estamos allí para defendernos. No estamos en ese juicio para defendernos, y ya se está realizando. ¿Por qué nos tendríamos que defender nosotros cuando hay todas las evidencias? Se va a juzgar justamente. Cuando ese juicio termine, vendrá a aplicar la primera parte de ese juicio, ese decreto. 1000 años después, ya iremos viendo en otro estudio cómo se aplica definitivamente la justicia de Dios. Bien, ya hemos visto ahora una parte de este juicio. Vamos a ver más adelante el resto. Y esto sorprende a muchas personas, porque hay muchos que jamás habrán oído esto. Pero todo esto está aquí. Si no estudiamos la Biblia, nos levantan la camisa. Sea la religión que sea. ¿Entendéis? Busquemos a Dios de todo corazón, mientras puede ser hallado, porque Él está cercano. No hagamos de nuestras vidas una pérdida de tiempo y un sacrificio inútil de Cristo por nosotros. Que Dios nos ayude a ello. Vamos a terminar con una oración. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres justo y bueno. Y sabemos que Satanás es el que intenta mostrarte al mundo como un ser despótico, vengativo, de mucha ira, que en verdad no le importamos nada y que por tanto ese Dios no es Dios. Ayúdanos, Señor, a entenderte. Tú mismo nos aconsejas que te busquemos, para que aprendamos la verdad y sepamos discernir los errores que el diablo está poniendo en esta relación que podemos mantener contigo. Ayúdanos a no apartarnos de ti. Ayúdanos a vivir como tú quieres, a ser verdaderos cristianos y a prepararnos para tu venida. Ayúdanos a poder obtener esta salvación que por nosotros mismos, por más que lo intentemos, es imposible. Pero tú lo puedes todo con nosotros, Señor. Ayúdanos a poner nuestra parte, porque tú has puesto ya mucho por nosotros y más que vas a hacer. Ayúdanos a no despreciar el sacrificio de Cristo por nosotros y a tenerlo siempre presente para no caer. Perdona todos nuestros pecados. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser una luz para todo el mundo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.